Cuando escuché las palabras del inspector, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Señora Carmen, personas con las que he estado hablando durante los últimos 18 meses no existe. No, el hombre que me había dicho, te amo, cientos de veces. El hombre con quien había planeado mi jubilación. El hombre por quien había vaciado mis cuentas bancarias. El hombre al que había enviado todos mis ahorros. No existía. Sentí un frío insoportable recorriendo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir que no existe? Pregunté con la voz quebrada. El inspector respiró profundamente. La identidad es falsa. Las fotografías pertenecen a otra persona. Todo fue una estafa. En ese instante comprendí que había perdido el dinero de toda una vida. Pero lo peor aún estaba por descubrir, porque el dinero no era lo único que me habían robado. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 60 años. Soy viuda. Y esta es la historia de cómo el amor más hermoso que creí encontrar terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. Después de la muerte de mi esposo, los días comenzaron a parecerse demasiado unos a otros. Despertaba sola, desayunaba sola, veía televisión sola, me acostaba sola. Mis hijos vivían lejos, tenían sus propias familias, sus propios problemas, sus propias vidas. Yo no los culpaba. Era normal. Pero la soledad tiene una forma silenciosa de entrar en el corazón. Al principio apenas la notas. Luego comienza a ocupar cada rincón. Y un día te das cuenta de que se ha convertido en tu única compañía. Habían pasado 4 años desde que enterré a mi esposo. 4 años intentando reconstruirme. 4 años aprendiendo a vivir sin la persona con la que compartí más de 3 décadas. Una noche, mientras navegaba por Facebook, recibí una solicitud de amistad. El nombre era Daniel Álvarez. Su fotografía mostraba a un hombre atractivo, de cabello canoso, sonrisa amable y mirada tranquila. Parecía tener aproximadamente mi edad. No le presté demasiada atención. Acepté la solicitud y seguí con mi vida. 2 días después recibí un mensaje. Buenas noches, Carmen. Espero que no le moleste que le escriba. Vi algunas de sus publicaciones y me pareció una mujer muy interesante. Sonreí. Hacía años que nadie me decía algo así. Respondí con educación. Nada más. O eso creía. Las conversaciones comenzaron siendo simples. Preguntas sobre el clima, sobre la familia, sobre la vida. Daniel decía ser ingeniero petrolero. Trabajaba en plataformas marítimas internacionales. Viajaba constantemente. También era viudo. Había perdido a su esposa años atrás. Aquello nos unió rápidamente. Parecía comprender exactamente el dolor que yo había vivido. Cada noche hablábamos durante horas. Y cada noche me sentía menos sola. 3 semanas después llegó la primera sorpresa. Creo que estoy empezando a esperar nuestros mensajes. Se es más de lo que debería. Escribió. Mi corazón se aceleró. Tenía 60 años. Pero algunas emociones nunca envejecen. Durante los meses siguientes, nuestra relación se volvió cada vez más cercana. Hablábamos por videollamada, o al menos eso creía. La conexión siempre era mala. La imagen aparecía borrosa, la señal se congelaba constantemente.
Daniel siempre tenía una explicación. Las plataformas petroleras estaban en lugares remotos. La conexión era limitada. Parecía razonable. Yo quería creerle, porque me hacía sentir viva otra vez. Por primera vez en años me levantaba emocionada. Volví a arreglarme. Volví a sonreír. Volví a imaginar un futuro. Entonces llegó la primera promesa. Cuando termine este contrato viajaré a España para conocerte. Leí aquel mensaje 10 veces, quizás 20. Después de tantos años de soledad, alguien quería construir una vida conmigo. Al menos eso parecía. Pero había algo que no sabía, algo que cambiaría todo. Una noche Daniel me confesó un secreto. Dijo que estaba a punto de recibir una enorme suma de dinero, millones internacionales de euros. Aquella información me sorprendió. Entonces debe ser muy rico. El dinero no significa nada cuando no tienes con quién compartirlo. Aquella respuesta me emocionó profundamente. Parecía sincera, parecía romántica, parecía perfecta. Demasiado perfecta. Pasaron 2 meses más, y entonces apareció el primer problema. Daniel me llamó desesperado. Nunca olvidaré aquella conversación. Carmen, necesito ayuda. Sentí miedo inmediatamente. ¿Qué ocurre? Hubo un accidente en la plataforma. Mi cuenta principal ha sido bloqueada temporalmente. Necesito pagar ciertos documentos para poder regresar a casa. ¿Cuánto necesitas? Solo 3.000 euros. Pot comenzó a latir con fuerza. Pero también era un hombre que llevaba meses acompañándome. Un hombre que decía amarme. Hombre que prometía compartir su vida conmigo. Finalmente acepté. Le hice la transferencia. Él me agradeció llorando. O al menos parecía llorar. 2 días después me devolvió la esperanza. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Aquellas palabras me hicieron sentir especial. Importante. Necesaria. No imaginaba que acababa de cruzar una línea peligrosa. Porque una vez que envías dinero, la historia cambia y los verdaderos juegos comienzan. Semanas después surgió otro problema, luego otro y otro más. Siempre había una emergencia, siempre existía una razón convincente. Siempre parecía ser la última vez. 5, 7.000 euros, 10.000 euros. Cada solicitud venía acompañada de promesas. Cuando llegara a España, me devolvería todo. Cuando recibiera su dinero, resolvería todo. Cuando estuviéramos juntos, comenzaríamos una nueva vida. Yo quería creer. Necesitaba creer, porque reconocer la verdad habría significado aceptar algo terrible, que quizás estaba siendo engañada. Eso, especialmente cuando el corazón está involucrado. Un día, mi hija Laura vino a visitarme. Observó algo extraño en mi comportamiento. Mamá, ¿con quién hablas tanto? Intenté evitar la conversación, pero insistió. Finalmente le hablé de Daniel. Esperaba que se alegrara por mí. En cambio, su rostro se llenó de preocupación. ¿Lo has visto en persona? Todavía no. ¿Y le has enviado dinero? Mi silencio respondió por mí. Laura palideció. Mamá, dime que no. Aquella noche tuvimos una fuerte discusión. Ella estaba convencida de que algo iba mal. Yo estaba convencida de que no entendía nuestra relación. Ninguna de las dos sabía que la verdad era mucho más oscura de lo que imaginábamos.
porque mientras yo defendía a Daniel frente a mi familia, un descubrimiento estaba a punto de destruir todo lo que creía saber. Y cuando finalmente apareció la primera prueba de la mentira, ya era demasiado tarde para detener la caída, porque para entonces no solo había entregado mis ahorros, también había entregado mi confianza, mi dignidad y una parte de mi corazón que jamás volvería a recuperar. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Mamá, necesito que me escuches. Personas que conocen a alguien por internet se enamoran y terminan perdiéndolo todo. Aquellas palabras me molestaban. No porque fueran crueles, sino porque amenazaban la única felicidad que había encontrado en años. No conoces a Daniel, respondí. Precisamente ese es el problema. Tú tampoco. La conversación terminó mal. Durante varios días apenas hablamos. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando alguien cuestiona una ilusión, uno se aferra aún más a ella. Busqué consuelo en Daniel. Conté la discusión. Su respuesta llegó casi de inmediato. Tu hija solo tiene miedo de perderte. Aquella frase me tranquilizó. Luego añadió algo más. Algo que ahora entiendo que fue cuidadosamente calculado. Las personas siempre intentan destruir aquello que no comprenden. Sentí que estaba de mi lado, que era él quien me entendía, que era él quien realmente se preocupaba por mí. Y ese fue exactamente el momento en que empecé a alejarme de quienes intentaban ayudarme, de quienes intentaban ayudarme. Unas semanas después llegó, al menos eso parecía. Daniel afirmó que por fin había terminado su contrato. Pronto viajaría a España. Después de más de un año hablando cada día, finalmente nos conoceríamos. Recuerdo haber llamado a mi mejor amiga. Recuerdo haber comenzado a planear la habitación donde viviría. Recuerdo incluso haber imaginado nuestra boda. Parecía absurdo, pero cuando llevas años sintiéndote sola, la esperanza puede convertirse en una fuerza irresistible. Sin embargo, 2 días antes del supuesto viaje ocurrió algo inesperado. Daniel desapareció. Durante 24 horas no respondió mensajes, ni llamadas, ni correos, nada. La ansiedad comenzó a consumirme. Entonces llegó un mensaje: estoy detenido en la aduana. Sentí que el corazón se detenía. Según se explicó, transportaba documentos importantes relacionados con su empresa. Habían retenido su equipaje. Vos necesitabas resolver el problema inmediatamente. Y para hacerlo, necesitaba dinero. Mucho dinero. 25.000 euros. Aquella cifra me dejó sin aire. Era más de lo que jamás había enviado. Mucho más. Durante horas dudé. Por primera vez una voz interior comenzó a advertirme. Algo no encajaba. Algo olía mal. Pero entonces Daniel hizo algo que cambió todo. Me envió una fotografía. Aparecía sentados en una oficina. Parecía cansado, parecía preocupado, parecía real. Y sobre todo parecía necesitarme. Eres la única persona en quien puedo confiar. Aquella frase terminó de derribar mis defensas. Vendí unas inversiones que había guardado durante años. Retiré dinero destinado a mi jubilación y envié la transferencia. Cuando confirmé el pago, Daniel prometió que en 48 horas estaría conmigo. 48 horas. Solo 48 horas. Pero esas 48 horas nunca terminaron.
porque Daniel volvió a desaparecer. Esta vez durante una semana, luego durante 2, luego durante 3, y cada día que pasaba el miedo crecía. Finalmente, reapareció, con otra emergencia, con otra explicación, con otra promesa. Y por primera vez sentí algo que no había sentido antes. Aquella noche revisé todas nuestras conversaciones, más de un año de mensajes, miles de palabras, miles de promesas, miles de recuerdos, y entonces vi algo extraño. Varias historias que me había contado no coincidían. Fechas diferentes, detalles distintos, pequeñas contradicciones. Nada pero suficientes para inquietarme. Cuando le pregunté directamente, se enfadó. Fue la primera vez. Después de todo lo que hemos vivido, dudas de mí, me sentí culpable inmediatamente. Me disculpé. Y él volvió a comportarse de forma cariñosa. Hoy sé exactamente qué ocurrió. Estaba manipulándome, pero en aquel momento solo veía a un hombre herido por mi falta de confianza. El siguiente secreto acá por accidente. Una tarde Laura llegó a casa sin avisar. Llevaba una carpeta llena de documentos. Mamá, encontré algo. Intenté ignorarla, pero insistió. Abrió la carpeta. Dentro había capturas de pantalla, artículos, fotografías y una imagen que me dejó paralizada. Era Daniel, o mejor dicho, era la fotografía de Daniel, la misma fotografía que aparecía en su perfil, la misma sonrisa, la misma mirada. Pero pertenecía a otra persona, a un médico canadiense que jamás había oído hablar de mí. Sentí un golpe en el estómago. Eso no puede ser verdad. Laura comenzó a llorar. Mamá, por favor. Aquella noche no dormí. Miré la fotografía cientos de veces. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Intenté encontrar una explicación. Intenté proteger la historia que había construido durante 18 meses. Pero, en el fondo, comenzaba a comprender. La ilusión se estaba rompiendo. Y detrás de ella aparecía algo aterrador. Aún así decidí darle una última oportunidad. Llamé a Daniel. Le conté lo que había descubierto. Hubo silencio, un silencio largo, demasiado largo. Luego respondió. Puedo explicarlo, pero la explicación nunca llegó. La llamada se cortó y jamás volvió a responder. Ni al siguiente, ni nunca más. Desapareció. Simplemente desapareció. Fue entonces cuando el mundo se derrumbó. Durante semanas apenas salí de casa. No quería hablar con nadie, no quería comer, no quería escuchar la palabra "te lo dije", porque el dolor era insoportable. No solo había perdido dinero, había perdido algo mucho más valioso, la confianza en mí misma. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo permití que ocurriera? Preguntas me perseguían día y noche. Que Laura tomó una decisión. Me llevó a la policía especializada en delitos informáticos. Allí conocí al inspector que pronunció las palabras que jamás olvidaré. La persona con la que hablaba probablemente forma parte de una organización criminal. Escuché en silencio. No era un individuo actuando solo, era una red internacional. Me mostró casos similares, decenas, luego cientos, personas mayores, viudos, jubilados, profesionales, personas inteligentes, personas normales. Todos habían caído exactamente igual.
Todos habían creído haber encontrado amor. Y entonces llegó el descubrimiento más doloroso. El inspector revisó mis transferencias. Analizó los movimientos bancarios. Eh, ¿Está preparada para conocer la cifra total? Negué con la cabeza. Pero la dijo igualmente, 194.000 euros. Sentí que el aire desaparecía. 194.000 euros. Los ahorros de toda mi vida. Décadas de trabajo. Décadas de sacrificios. Décadas de esfuerzo. Todo. Lloré durante horas, quizás durante días. Perdí la noción del tiempo. No podía aceptar la realidad. Pero cuando creí haber tocado fondo, apareció una verdad todavía más cruel. El inspector me mostró los mensajes enviados por otros estafadores. Utilizaban manuales, guiones, frases preparadas, declaraciones de amor copiadas y pegadas, promesas repetidas miles de veces, las mismas palabras que yo había considerado especiales. Las mismas palabras que guardé como tesoros. No eran mías. No eran nuestras. Eran herramientas, herramientas diseñadas para manipular. Y eso rompió algo dentro de mí. Pasaron varios meses. La investigación continuó, aunque las posibilidades de recuperar el dinero eran mínimas. Intenté seguir, pero no fue fácil. Muchas víctimas sienten vergüenza. Yo también. Durante mucho tiempo oculté lo ocurrido. Tenía miedo de que me juzgaran, de que se burlaran, de que me llamaran tonta. Pero algo inesperado ocurrió. Cuando finalmente conté mi historia a Ekro, otras personas comenzaron a contar las suyas. No era la única. Había médicos, profesores, empresarios, ingenieros, mujeres y hombres brillantes. Todos habían sido engañados. Porque las estafas románticas no se aprovechan de la falta de inteligencia, de la soledad, de la esperanza, de la necesidad humana de sentirse amado. Ese fue el verdadero aprendizaje. No me engañaron porque fuera débil, me engañaron porque era humana. Hoy, han pasado varios años, nunca recuperé la mayor parte del dinero. Tuve que cambiar mis planes de jubilación. Tuve que aprender a vivir con pérdidas importantes. Pero recuperé algo más importante. Recuperé mi dignidad. Recuperé mi voz y recuperé la relación con mi hija. Una tarde, mientras tomábamos café juntas, Laura me hizo una pregunta. Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? Pensé durante varios segundos. Luego respondí, nada. Ella me miró sorprendida. ¿Nada? Negué lentamente, porque el dinero perdido fue terrible, pero el silencio habría sido peor. Contar mi historia ayudó a otras personas. Muchas me escribieron después. Algunas cancelaron transferencias. Otras descubrieron engaños antes de perder sus. Quizás nunca recuperaría los 194.000 euros, pero podía transformar aquella tragedia en una advertencia, en una lección, en una oportunidad para proteger a otros. Porque detrás de cada pantalla puede esconderse alguien sincero, pero también puede esconderse alguien dispuesto a destruir años de esfuerzo con una sola mentira. Si alguna vez alguien que jamás has conocido en persona te pide dinero, detente. Si te dice que eres la única persona que puede ayudarlo, detente. Si siempre tiene una emergencia diferente,
detente. Y si intenta aislarte de tu familia o de quienes te quieren, corre, porque el amor verdadero nunca necesita vaciar tus cuentas bancarias para demostrar que existe. De toda una vida. Eso es cierto. Pero aprendí una lección que vale más que cualquier cuenta bancaria. La soledad puede hacernos vulnerables, la esperanza puede cegarnos. Pero la verdad, por dolosa que seas, siempre ha quedarnos para siempre en el papel de víctima o levantarnos, contar nuestra historia y convertir nuestras heridas en una luz que ayude a otros a no caer en la misma oscuridad. Yo elegí levantarme y esa fue la única inversión que realmente valió la pena.